Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos los que están viendo este video. Hoy día vamos a ver nuevas funciones, muchas funciones de SQL para seguir haciendo lo mismo, select, pero ahora cada vez más avanzados. Pero antes teníamos una tarea de la clase anterior, que es la que vamos a resolver ahora. Así que vamos a partir con eso. Si alguno de ustedes tiene la respuesta, me la puede decir y la vamos anotando aquí. Y ojo que las respuestas a veces van a ser distintas, ¿ya? Mientras más complejas las consultas o las queries que hagamos, más posibilidad hay a que hayan distintas versiones que entreguen el mismo resultado. Así que ojo cuando tengo una respuesta distinta a las que yo coloqué aquí, porque puede ser que funcione también. Ya. Entonces, para empezar, no sé si alguien tenía una duda o algo, o vamos resolviendo eh, ejercicio por ejercicio. Vamos resolviendo pues, mejor. Ya, muy bien. Vamos entonces. Ya, ahí hice un select para que tengamos los datos de nuestras diferentes tablas. Ya, el uno ya lo teníamos listo, ¿cierto? Era simplemente buscar un par de campos dentro de la tabla de clientes. ¿Ya? Y la condición era buscar uno en particular que era el root que estaba ahí en el enunciado. El segundo es parecido, acuérdense que estas secciones son los scripts o los queries que son los más básicos, así que deberían ser súper sencillos de realizar. El segundo es buscar el nombre y el precio del producto, ya de un producto, el que tiene código 110. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, antes de colocarlo en las columnas, voy a colocar el from. ¿Para qué? Para poder autocompletar de forma más rápida acá. Entonces, ahora que tengo el from, puedo poner el nombre. Entonces escribo n nomás y fíjense que ahí me aparece el nombre. Así que presiono tabulación y el otro es el precio. Entonces escribo pre y ahí está, precio. Y ojo con eso, me aseguro que escribí en la columna. Cuando la selecciono del autocompletar, en vez de escribirla a mano, me aseguro de que la columna está bien, porque a veces nos podemos equivocar. Y, por ejemplo, podemos colocar aquí, alguien se equivoca en escribir y coloca así. ¿Ya? Y después no se da cuenta que se escribió mal la palabra, entonces encontrar el error a veces es difícil. Entonces es mejor seleccionarla del autocompletar, que es la ayuda que nos da el SSMS. ¿Ok? Ya, hasta ahí súper fácil, ¿cierto? Simplemente buscamos el nombre y el precio y después la condición es que el código sea 110. Así que el código, otra vez lo elijo en vez de escribirlo, sea 110. Perdón, 110. Ya. Y eso es todo. Y ejecutamos y es la mantequilla. Que vale 2.800, debe ser la de 250 porque si es la de 125 está muy cara. ¿Ok? Y el tercero es select. Profe, Sí, ahí dígame. efectivamente en el 2 yo lo hice con el word código like 110 y me dio igual el mismo resultado. ¿Actúa bien Sí, el like lo mismo? sí, te va a dar el mismo resultado. Pero traten de usar el like con comodines porque es más... O sea, la instrucción les va a servir igual. Pero no se ve bien porque el like no tiene como objetivo buscar palabras exactas. El like tiene como objetivo buscar parentesco o no parentesco, parecidos, cosas Ya, parecidas. Entonces, si ustedes lo usan con algo que es exacto, no se ve es bien, o necesario. sea, funciona, pero no se ve bien en cuanto A la a ejecución. no, esa ejecución va a funcionar perfecto, todo igual. Va a ser el mismo resultado, misma ejecución, exactamente igual. Pero de un punto de vista técnico, no se ve Ya, bien, porque estás ya, usando vale, una gracias. función que es demasiado para una comparación simple.
¿ya? El like está hecho para hacer comparaciones complejas. Entonces es como dicen, matar una mosca con una bazooka. Eso. Entonces se ve Ok, mucho más elegante el código si tú lo haces con este tipo de igual. ya Dicho era. eso, el like sirve también. No hay problema en eso. Profe, yo Ya. una consulta Sí, dígame. básica. Yo tenía el código 110 entre comas. No debería ser así. Te va a funcionar igual, pero No sé, funcionó igual, pero por eso sí, te va a le funcionar igual. consultaba. Pero el código, el tipo de datos de esa columna es un número. Entonces, si tú Claro, lo haces con comillas, que funcione igual, lo que te va a hacer es que ese número, que es en este caso un texto, te lo va a tener que convertir a número. ya, ok. Claro, y Entendí. eso te agrega una operación más. Ya, entonces cuando es algo numérico es sin las Sí, comas arriba. si el número va sin comillas, Ya. Gracias, profe. ¿ya? Ojo que les va a funcionar igual, pero están comparando texto con número. Entonces, para poder comparar texto con número, internamente la consulta tiene que cambiar el tipo de uno al otro. Entonces, o cambia la columna de texto o el texto que tú le pasaste lo cambia a número para poder hacer la comparación. Y eso es una operación interna que te va a gastar procesador y tiempo. Ahora, es súper chiquita la comparación, pero si fueran muchas comparaciones, la diferencia de tiempo se va a notar. ¿Ok? Para que lo tengan presente. Ok, el siguiente es seleccionar la fecha de la boleta número 5. Así que simplemente buscamos, otra vez voy a hacer el from primero, para que tengamos la tabla y la selecciono, no la escribo. Y la fecha, fe- fecha, ahí está. Ok, y lo que me interesa aquí es la condición, que es el where, que dice que el número de la boleta, que debería ser el campo número, ¿cierto? Sea igual a 5. Ahí está. ¿Ya? Y esas consultas, como les dije, pueden hacerlas de varias formas. Con el like, como lo hizo la compañera, o con texto, como su compañero. E incluso lo puedo colocar a- no sé, voy a agregar complejidad. Por ejemplo, pueden hacerla así, que sea menor, perdón, menor igual que 5 y al mismo tiempo que sea mayor igual que 5. ¿Ya? Eso igual debería funcionar. Ahí está. Pero es agregarle complejidad al asunto. Entonces la idea es que sea lo más simple posible, por eso usamos simplemente eso que está ahí. Ahí, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay más dudas? No, Acuérdense, si tienen perfecto. dudas, si su código es distinto, vayan No. consultando para que se queden para que no se queden con las dudas. Ok, sigamos con los que son un poquito más difíciles. Aquí simplemente le vamos a ir agregando unas operaciones distintas a la igualdad que usamos antes. Antes usamos pura igualdad, ¿no? Igualdad, igualdad, igualdad. Entonces ahora vamos a usar otras que no son igualdad. Seleccionar los productos que cuestan más de 2.000. ¿Ya? No dice qué columnas. Así que si no dice nada, entonces seleccionamos todo. Y la tabla es productos. Y la condición sería que el precio, ¿cierto? Sea mayor que 2.000. Y eso es todo. Ojo que dice más de 2.000, no dice más o igual a 2.000. Así que la operación es mayor nomás, no mayor o igual. Ahí, ¿La puedes profesor, ejecutar? Sí, uno dime. puede seleccionar solamente el nombre. Yo en ese caso no puse toda la Sí, tabla, puse solamente el nombre. Nombre, producto y mayor a dónde. sí, es que no especifica qué campo, así que tú seleccionas los que tú quieras, los Vale, que, los que te den sentido a ti. Y el nombre sería, yo creo que el nombre y el precio serían sí, como, sería como lo, sí, el nombre para saber qué producto es y el sí, precio para el saber, precio. Pues. para comprobar que seleccionamos bien. El código.
nunca tiene sentido mostrarlo porque no indica nada, solo como algo interno, ¿no? Ok, veamos el siguiente. Seleccionar las boletas que le pertenecen al usuario tanto tanto. ¿Ya? Obviamente todavía no sabemos cómo buscar el nombre del usuario porque el nombre no está en la tabla de las boletas, ¿cierto? Está en la tabla de cliente. Entonces todavía no sabemos cómo buscar las boletas y al mismo tiempo traer el nombre. Son de dos tablas distintas, así que eso no lo vamos a hacer todavía, lo vamos a hacer con el root. ¿Ok? Otra vez, nos dice que hay columnas, así que traigámoslas todas. Y la condición sería que el usuario sea ese, con ese root. Así que el campo sería el que está ahí, root Igual. client. Ok. ¿Ya? En este caso, fíjense, yo no voy a escribir el campo, sino que escribo RU y me da la opción de root cliente, así que ese tiene que ser el campo que estoy buscando. Y eso lo tengo que colocar con el valor que está acá, porque eso es lo que necesito. Con comillas, porque es un texto. Acuérdense que el root está definido en la columna como texto, ¿ya? Un varchar. Y toda vez que ustedes busquen un texto, tienen que ponerlo entre comillas. Comillas simples, acuérdense. Las comillas dobles son para los alias. Alias y nombres compuestos. Para eso las comillas dobles. Y si son simples, son para los textos. Ok. Eso es, si ejecutamos, tenemos que tiene solo una boleta, la número 4. Ahí está. Cerciórense siempre ustedes de que cuando lo ejecuten, que el resultado sea el correcto. ¿Ok? Ya. ¿Dudas hasta aquí? No. De todo esto estoy grabando, ¿cierto? Sí. Ok. Hasta aquí es súper sencillo. Ahora cada vez vamos a empezar a colocar em, select, consultas cada vez más difíciles. Veamos las simples, que son dificultad fácil, porque teníamos las básicas, las muy fáciles y ahora vienen las fáciles. ¿Ok? Dice, seleccionar el root y el nombre de los clientes que no tienen email o que no tienen teléfono. Corregir los nombres de las columnas. Ya, ese corregir los nombres de las columnas significa... eh, pero así podemos. Significa poner un alias. ¿Ok? Entonces vamos a colocar, primero vamos a traer el root y el nombre. Vamos a hacerlo por partes. Esto siempre ustedes cuando trabajen, háganlo por partes y vayan ejecutando parte por parte. Entonces lo primero es traer el root y el nombre de los clientes. Ya, esa es la primera parte. Lo ejecutan y revisan que esté correcta o funcione su query. Después dice que los clientes que no tienen email y no tienen teléfono. Así que sería una condición. El Pero email, ahí, profe, ¿sí? ahí teléfono no existe en la tabla. Ah, verdad. En vez del Así teléfono, que, sí, así que yo no puse teléfono. sí, tienes razón, La, ponle la la dejé, dirección. la dejé solamente con el email, Sí, si porque dice daba un teléfono, error, ponle dirección. Ahí. porque daba un error cuando uno le ponía teléfono, decía que no existía Ah, esa, sí. esa Sí, columna. exactamente. Entonces, voy a hacer eso ahí. Ya, y si no está el teléfono, no le pusimos cuando construimos las tablas, así que háganlo con dirección. Si en alguna parte dice teléfono, cámbienlo por dirección. Perfecto. Y si dicen las dos cosas, dirección y teléfono, sacan el teléfono. Ya, entonces, dijimos root como nombre. Y lo importante aquí es que el email, que no tienen. Entonces, todos estos que no tienen email, Y Snur. que sería este de aquí, debería ser isNull. ¿Ok? Y eso sería. Y también dice o que no tienen dirección. Entonces tendríamos que unirlo con un or, ¿cierto? Porque ese es lo dirección isNull. Ahí está. Y son todos eso. Y luego corregir los nombres de las columnas. O sea, el root, podríamos colocarle un alias
por ejemplo, Le puse yo con mayúscula. ya, root, cliente o algo así. Cualquier cosa aquí da lo mismo. Aquí elijan ustedes nombre, cliente, algo así. Ya, simplemente para que cambie el nombre de la columna, el encabezado. Ya, y ahí ustedes eligen el alias que necesiten. Ya. Aquí hay una cosa sí que no va a pasar en nuestra tabla, pero podría ser que el email o la dirección no sea nulo, pero no tengan nada dentro, sea un texto vacío. ¿Ok? En ese caso también podríamos agregarlo y podríamos agregar la condición de que el email sea simplemente un texto vacío. Eso de ahí. También podríamos agregarlo. No va a pasar porque en nuestra tabla ningún cliente tiene el email vacío, o sea, me refiero vacío que tiene un No texto diga vacío, nulo. pero podríamos necesitarlo en algún caso, ¿ya? Entonces puede ser null o puede estar vacío. Una de las dos opciones les puede pasar en alguna otra tabla, en algún otro momento, así que para que tengan en cuenta que no solamente con revisando el null van a obtener esos datos, o sea, van a tener los resultados correctos. Ya. Ya, pueden agregar lo mismo con la dirección también. Bien. Siguiente. Dice, seleccionar el código y nombre de los productos que valen menos de 2.000 o más de 5.000. Aquí otra vez. Hay dos condiciones, que valga menos de 2.000, y una unión entre la otra condición, que es más de 5.000, a través de un o. Cada vez que ustedes le dicen o, tienen que usar un or. Si les aparece un y, tienen que usar un and. ¿Ok? Entonces sería select código coma nombre. Código coma nombre from productos. Ahí está. Ejecutamos para ver que vaya funcionando. Bien. Después tenemos las condiciones que valen menos de 2.000. Entonces el precio tiene que ser menor que 2.000. Comprobamos que funcione. Funciona. Y después agregamos la otra, que es con un OR. Así que el precio tiene que ser mayor que 5.000. El precio tiene que estar bajo los 2.000 o arriba de los 5.000. Seleccionamos y son todos esos que están ahí. ¿Ya? Y dice corregir los nombres de las columnas. Así que podríamos colocar un alias tipo... Nombre producto. Digo, este es código con acento. Ya. Y este eh, producto. Algo así. O nombre de producto también puede ser. Como les dije, el alias en estos casos les da lo mismo. Es un texto para que signifique o la columna tenga una mejor descripción. Ya, para hacerlo más humanos y no tan máquinas. Que nosotros las tablas y las columnas las creamos como más cercano a la máquina. Puras cosas así, sin acento, sin ñ, sin espacio, y lo más seco posible para que sea más fácil. ¿Ok? Ahí tenemos entonces todos los productos cuyo precio sea menor de 2.000 o mayor que 5.000. Podríamos agregar el precio también para comprobar eso. Y ahí está. Entonces todo lo que está aquí debería estar bajo los 2.000 y sobre los 5.000. O sobre los 5.000. ¿Ok? Y fíjense ya que nuestras queries se están poniendo muy largas y ya no caben en la pantalla. Así que aquí es donde yo recomiendo dividirlas en secciones. Una sección para el select, una sección para el from y una sección para el where. Y ahí se ve mejor, es más legible y
No tienen que leer una tremenda línea de código. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Dice, seleccionar las boletas de la primera quincena del mes de noviembre. Corregir los nombres de las columnas. Entonces, primero hacemos el select de las boletas, así que vamos a seleccionar todo. Boletas, eso es lo primero. Después tenemos la condición. Eh, where la primera quincena tendría que ser Fecha, igual a 11. em, fecha, ¿cierto? Fecha Sí. tiene que ser menor que. Aquí tenemos que poner el texto. Tendría que ser primer año, ¿cierto? 2000, ¿qué? 2023. Después el mes y después el día. Tendría que ser así 15. Veamos si eso funciona. Y veamos las fechas. 5 hasta el 14. Sí. Pero debería incluir el 15 porque el 15 parte de Debería la ser 15. 16. Sí, ahí está. Entonces sería menor igual. Ahí está. Bueno, igual no había ninguno el 15 parece. Así que da lo mismo. Y eso es todo. Ah, pero dice corregir los nombres de las columnas. Así que no podemos usar el asterisco, si no, no vamos a poder usar alias. Así que vamos a sacar el número y la fecha. El root no nos interesa ahora, así que le colocamos un alias ahí con Profe, acento. ¿Sí? ahí, por ejemplo, la fecha se podría abrir por que el mes fuera 11 y la condición de que el día fuera menor o igual a 15. Sí, y eso es justamente lo que vamos a ver hoy día. Funciones de fecha, para que comparemos partes de la fecha nomás y no la fecha como texto, que es mucha mejor opción que hacer esto como estamos haciendo ahora. Sí, porque sí, en este caso coincidía que eran todos del año 2023, pero si es que teníamos otro año, se hacía como muy... Exactamente, es demasiado específico colocarle Sí, que sea del año del 2023. Es mejor especificar que sea de un mes nomás, ¿cierto? Y de un día. exacto. Sí, tienes toda la razón. Pero eso justamente es lo que toca hoy día de materia. Ahí está. Entonces, si ejecutamos de nuevo, ahí está, número y fecha. Ok, ¿dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Por mi lado, sí. Ya, ya, Javier dice, no, sep. Ok, supongo que no hay duda y siga, está todo bien. Ok, está correcto, dice Javier. Javier Miranda es como el tío Javier del... ¿Cómo se llama ese programa? Maravilloso. Maravilloso, Sí, maravilloso. ahí se nos cayó el carnet. Sí. Ya, ok. Vamos a los select simples. O sea, la dificultad media. Ya, y aquí hay varias formas mira, dice Javier Miranda, siempre le dicen eso. Pero yo creo que te lo dicen solo las personas que tienen más de 40 porque los otros no creo que lo conozcan. Seleccionar los números y fechas de las boletas que sean pares. O sea, la boleta 2, la 4, la 6, la 8 y la 10. Con lo que sabemos, vamos a tener que especificar los números, Mm, ¿ya? Pero más adelante vamos a ver funciones que no es necesario especificar, porque si agregáramos más boletas, por ejemplo, la 12 y la 14, no nos saldrían el resultado, porque aquí lo que tenemos es número por número. Entonces, cada vez que agreguemos boletas, tendríamos que agregar más números de los pares, entonces no es la forma correcta, pero es lo que tenemos hasta ahora. Así que vamos a hacer lo primero, select número, coma fecha, ya, debería haberlo hecho primero con from, boleto. ahí está. Entonces probamos eso, funciona. Y después las boletas que sean pares, ya.
¿Quién me dice cómo lo hacemos? Número, in, y escribimos 2, 4, 6, 8, 10. ¿Cómo? Exacto, muy bien. Ahí está. Y esas son las boletas pares, ahí las tenemos. Ok, esa es la forma, digamos, óptima de hacerlo. También hay otra forma, la voy a escribir aquí, que es la forma no óptima, pero que igual funciona. El- Aquí, donde el número es igual a 2, or número es igual a 4, or número es igual a 6, or número es igual a 8, or número es igual a 10. Ya, eso igual funciona y va a dar el mismo resultado. ¿Ven? Pero obviamente es mucho más elegante hacerlo así, con el in. ¿Ya? Entonces, cuando les pase esto, que ustedes tienen que comparar muchos valores de una misma columna, en este caso el número, y tienen hartas opciones, en vez de hacerlo OR con OR, metan todos esos valores dentro de una lista, como está aquí, y ocupan el IN. ¿Ya? Y acuérdense, si quieren hacer lo contrario, que no esté en esa lista, hacen un not in. Ahí, pero ese in tiene alguna restricción de cantidad de número o puede, no sé, podría poner, No, puedes colocar lo que tú quieras ahí. ya, Y ojo que aquí también dentro puede ir otro select, que eso es lo bonito del in. ¿Ya? Entonces tú puedes hacer una consulta donde te traiga puros ID con alguna condición y después revisas que ese número esté dentro de los resultados obtenidos. ¿Ya? Es parte de la materia de hoy día igual. Ok. Ok. Dice seleccionar los clientes cuyo root y nombre, o sea, cuyo root empiece con el número 1. Ya, entonces, select root. Otra vez me olvidé nombre, del from. clientes, Eso. Y aquí el where es donde está la magia. ¿Cómo sería? where, root, ¿Ya? like, Muy bien. uno, entre comillas, comilla simple, 1%. Muy bien. O sea, lo que significa esto es que el root se parezca a un texto que empieza con uno y Y después tengo puede venir otro, cualquier cosa. perfecto. Eso. Ahí está. Entonces todos esos clientes empiezan su root con uno, así que son parte del resultado. Muy bien. Excelente. Ya. Acuérdense, si tienen dudas, vayan preguntando. Ejercicio 3 dice, seleccionar los productos, código nombre, cuyo nombre no contenga la letra O. ¿Cómo sería? Select, vamos a hacer el select primero, que es lo básico. Código, nombre, Productos, y aquí tendríamos código, código, nombre, nombre y verdad, el código primero. código, código, nombre, Código como nombre. ¿Sí? From productos. Y funciona. where, Y ahora viene condición. ¿Cuál sería? nombre, not, like, entre paréntesis, o sea, comilla simple, Ujú. signo o porcentajes o porcentaje. Es muy bien, excelente. Entonces, este like significa que el texto sea así, que empiece con cualquier cosa, pero tenga una O entre medio y termine con cualquier cosa. Ya, ese texto que está ahí es una abreviación de decir que es cualquier texto con una O entre medio, no importa si empieza con O o termina con O, pero si tiene una O, entonces lo da como resultado. Y el not lo que hace es decir que no sea como eso. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que seleccionamos
los nombres de producto que no contengan la letra O en su nombre. Así que son todos los que están aquí. Oh, sí. Disculpen que me resfrié hoy día, así que aparte un poco gangoso, ando estornudando a cada rato. Ya. ¿Dudas? No. ¿Preguntas? Ya. ¿Nada? Ok. Yo quiero el otro ejercicio quiero verlo porque al como renombrarla me tira un error de sintaxis, pero Ok. sin cambio, sin aplicar el as, me da la tabla, pero no sé por qué, cuál me equivoqué, así que al final ayer me aburrí. Así que dije, lo voy a dejar para hacerla en la clase. Ya, veámosla entonces. Dice, seleccionar los clientes que no les falte ningún dato. Ya, o sea, sería que el email, la dirección o La fecha de nacimiento, la email, fecha. comuna y dirección no tenga, sean todos no. Ya, hagamos eso primero para saber cuáles son. Ya, tendría que ser fecha de nacimiento, email, comuna, dirección. Bueno, la comuna, según el ejercicio de arriba, que es el update, no debería estar vacío. Ah, pero como yo soy flojo y no lo hice, me parecen unos que se me olvidan. Ya, pero hagámoslo con todo, si al final. Entonces, fecha de nacimiento, email y comuna y dirección. Ya. Ah, y esto, o el nombre. Ahí está. Y Dice, el root ¿el root no es también? necesario, igual, No, no es necesario, pero sí, pongámoslo. Seleccionar al cliente que no le falta ningún dato. Entonces tendría que ser eh, where root where root is is null. not, Tendría que ser así. no null, no puede ser, is not null. No, tiene que ser not después de la función is null. Ah, ya. Así. Pero en este caso no es root, sino que sería fecha de nacimiento. Ya, entonces si seleccionamos eso, ahora ya el que tenía null ya no está de la fecha de nacimiento. Y tendríamos que hacerlo así con los otros. Entonces sería email is null, pero le agregamos un not adelante. Así, y ya los que tenían email null no está. Le agregamos el otro. em, Not comuna is null. Um, Ahí ya no están los que tienen comuna null. Y por último, eh, debería ser el dirección is null. Y se me olvidó el not al principio. Así. Y ahí deberían estar todos. Ok, eso funciona, ¿cierto? También hay otra forma de hacerlo. En realidad hay varias formas de hacerlo. Si saben eh, lógica, ¿cómo se llama? Lógica algebraica, no me acuerdo. Pero pueden convertir toda esta, toda- esas condiciones en una sola, poniendo todo esto dentro de un paréntesis, sacando todos los not y cambiando todos los and por or. Ahí está. Entonces esto lo que hace es lo mismo, selecciona todos los clientes que tienen algún campo null, ¿ya? Y lo niega. Así que aquí esto al final lo que dice es que selecciona a los clientes que no tienen algún campo null. Alguno, porque es con OR.
¿ok? El de acá es la misma cuestión, pero es revisándolo uno con uno. Entonces, si ejecutamos este, es el mismo resultado. Ahí está. ¿Ven? Es exactamente lo mismo. ¿Cuál usan? A mí me gusta más el de abajo porque es más elegante, pero para poder hacerlo hay que saber un poco de lógica, lógica binaria, creo que se llama. Ya, que lo pasan en, o sea, en la universidad, es un ramo. Pero el de arriba también funciona, ¿ok? Y este también esta es la forma como básica de hacerlo. Ahora, vamos a lo siguiente. Tenemos que cambiar los nombres y vamos a cambiar solo uno para que vean cómo se hace. Por ejemplo, fecha de nacimiento, para que no tenga ese espacio, le colocamos un alias. Va a ser con mayúsculas, fecha, nacimiento, nacimiento, ahí. Y si lo ejecutamos, no, funciona bien. ¿Por qué no te funciona a ti? No sé por qué no me funciona. Dice que tengo un error de sintaxis en la línea 78 ¿Pero del cuál root. es, pero cuál es tu línea? ¿Qué dice? No mensaje, me dice mensaje 102, nivel 15, estado 1, línea 78, incorrecto sintaxis, near, root, entre comillas simple. Pero, ¿cuál es em, tu código? Eso es lo que me interesa saber para ver cuál es el error que tienes. Tengo, ¿Me lo puedes mostrar? Manda una captura o mándame el código ya, por el chat, si yo lo puedo analizar. Mientras yo hago esto, y ahí esto está demasiado largo, así que voy a dividirlo en varios. También lo que se hace aquí cuando tenemos demasiados campos que tenemos que hacer consulta, entonces en vez de colocarlos todos en la misma línea, lo vamos poniendo uno por línea. Así se ve más bonito. Así. Y con las condiciones también vamos a colocarla una por línea. Así. Ya, ahí se ve. A ver, déjame ver tu consulta. ¿Cuál es el error? Ah, que tienes un asterisco arriba, por eso. asterisco. Sí, dice select En el asterisco. select, ah, select. Dice select asterisco y después vienen las columnas, por eso tienes el error. Borrar el asterisco y debería funcionar bien. Profe, Ahora me perdón, dio que ¿por qué? Ah, disculpa, profe, ¿por qué dirección tiene is null? No tiene not. Dirección is null. Acá está, el note está antes. Ah, ya, ok. Ah, ya, ya, entiendo, entiendo, entiendo. Ahí Sí, está mi error. sí, es que tiene que ser, Antes, sí, tiene que negarlo antes, ya entendí, profe. sí, tiene que negarse antes. Gracias. Es porque así es la instrucción, no se puede colocar el note antes del is. Tiene que ser antes de toda la operación is. Entonces esto sería algo así. Algo como eso. Así. me dio. Ahora me dice que tengo error de sintaxis en as, comillas simple. Pero no tengo ninguna. ¿En cuál línea? La del root, nombre, fecha, email.
Me dice mensaje 156, nivel 15, estado 1, línea 78, incorrecto, sintaxis, near, keyword, ask. Cambio el mensaje. A ver, mándame otra foto, porque Sí, no ahí se veo fue. ningún error. Mm, A ver, línea 78, esa es la del root, select. ¿Por qué te está dando error ahí? Mm, No veo el problema. Mira, haz lo siguiente, copia ese texto que tienes seleccionado y mándamelo por el chat de Zoom. Pero no puedes. Mándamelo por WhatsApp. Y yo lo ¿Ya? copio, lo pego aquí y lo ejecuto para ver cuál es el error. Ya, ok, al tiro. Voy a esperar aquí. Esta me deja ver un poquito. A ver, espérame. Sí, no hay problema. En la 1, porque ninguna de las dos me sale. Déjeme revisar. ¿Cómo? Ninguno de los dos me sale. ¿Qué significa eso? Es que la hizo de dos formas y yo copio las dos. Entonces, por eso. Ah, la verdad, nos faltó una parte por ordenar por root. Faltaba. No me había percatado de esta ordenar por root. Pero ahí está. No, nada Estoy aún. abriendo el WhatsApp en el computador por si acaso para Ah, mandárselo. Pensé que la tenías abierto. Sigamos con la otra por mientras. Después volvemos al tuyo, ¿vale? Dice, seleccionar solo el producto más barato entre mantequilla, pan, queso y jugos. Corregir el nombre de las columnas. ¿Cómo lo harían? Primero hagamos select, nombre, coma, precio, from, productos. ¿Ya? Y eso nos trae todos los productos. Ahora, antes de buscar el más barato, primero Renombrar. busquemos los que necesitamos nomás, que son estos de aquí. Entonces tenemos que colocar una condición. ¿Cuál sería la condición? Nombre, in, entre paréntesis, y se copian esos, Exactamente, muy bien. pero con entre comillas simple. Sí, exacto. Ahí está. Entonces, si traemos eso, ahí están solo los que nos... Un momento, ¿por Hay qué la que hacer, mantequilla aparece dos veces? ¿Hay dos mantequillas? ¿Hay dos pan? ¿Por qué aparece dos veces?
A ver, No, no, no debería. Ah, sí. Order by. A lo mejor yo me equivoqué en algo. Order by number. Aquí está, el pan está dos veces, el 1 y el 108. El yogur está dos veces. Mantequilla está dos veces. Son todos estos replicados. publicado. Son esos tres. Ya no importa. Después lo arreglamos. Ya no importa. Ahí está lo que necesitamos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso para obtener el más barato? Order by Eso. precio as. Eso. Y con eso lo ordenamos desde el más barato que va a estar arriba hasta el más caro que va a estar abajo. Y ahora necesitamos solo el más barato. Sí, en el select top Ujú. 1. Eso. Muy bien. Entonces, ahora que lo tenemos ordenado, todo esto está ordenado por precio, seleccionamos el primero, que es el top one, el de más arriba. Y ahí tenemos el pan que está en 1500, ese es el más barato. Muy bien. Excelente. Ya, ahí me mandaste el código, ¿cierto? Sí, sí. Ya, vamos a ver. Lo voy a colocar aquí, solamente para ver por qué falla. No, a mí me funciona bien. ¿Por qué te falla a ti? Qué raro. Lo voy a eliminar y lo voy a copiar. Ya, está muy raro eso. Sí. Fue un error 300. ¿Y si le sacas todos los alias, te funciona? Sí, sin todos los alias me funciona. Pero cuando le puse los alias, ayer me empezó a fallar. El root tiene punto y coma, escribirá eso, ¿no? Al final, no, eso no tiene que ver porque eso es como un separador. Sí, como dice aquí, el problema lo da la línea 78, que es esta línea de aquí. Y yo la veo bien. No lo sé, no lo sé la verdad. No veo error en tu código, pero trata de hacerlo nuevo, Ok, a ver cómo vale. sale. Ya, y nos queda un último que dice, haga una lista de todas las fechas en que hubo compra. No repita fechas. Y ordénalas de la más nueva a la más antigua. Corregir los nombres de las columnas. Entonces, vamos a hacer un select, Selección. colocar el número y la fecha, ¿cierto? De Sí, las boletas. boletas. Ya, Order sí. by. Ejecutamos, ahí está. Entonces, dice ordenar, hagamos eso primero, ordenar de Order más by. antigua, entonces sería un order by fecha Fecha descendente. descendente. Eso. Ahí están ordenadas por fecha, desde la más antigua, no, esta es desde la de más nueva a más antigua. Esta es la fecha más nuevas son las que están más arriba en el calendario. ¿Ok? Eso está bien. Y ahora dice, sin repetir las La columna. fechas. Repetir la fecha. Sí. Hay que hacer Entonces, ¿cómo lo hacemos? en select un distinct. Este, ok, pero tenemos que Para sacar el nombrar. número, porque solo la fecha es la que tenemos que filtrar. Y Hay ahí que tenemos la renombrar. lista de todas las fechas, sin repetir. ¿Ya? ¿Por qué solo con fecha y no con número? Porque, como les dije en la clase anterior, si lo hacemos con número, entonces lo que va a buscar de Probablemente malos distinto números. va a ser la combinación número-fecha. Y no va a haber ninguna distinta, porque los números son todos distintos. Entonces no va a sacar ninguna, no va a filtrar nada. Pero las fechas sí, hay algunas fechas que están repetidas. En teoría.
Parece que no hay ninguna, bueno, no importa. Lo importante es el código. Ahí está. Parece que voy a tener que corregir unos datos aquí. No me doy cuenta que estaban malos. Ok. Y, y ahí falta que también decía que había que corregir el nombre de la columna, así que una Ah, sí. fase. Voy a colocar aquí fecha de compra o algo así. Ahí está. Ok. ¿Cómo estamos ahí con la... ¿Cómo estuvo eso? ¿Fácil? ¿Difícil? Hubo que repasar las otras clases. Se Había va cosas que entendiendo, se se... va entendiendo, profe. Sí. Ya. Pero ojo que aquí, hasta aquí es lo básico. Hoy día, ahora vamos a pasar a lo más, a ver más instrucciones que lo van a hacer más complejas cada vez estas consultas. Ya, tomémonos un receso de unos 5 minutos y continuamos con la materia de lo que viene hoy día. Ok, Les dejo el código ahí gracias. por si quieren, eh, quieren escribirlo o ejecutarlo. Ya, volvemos en 5 minutos. Ya, profe, gracias. Ya, entonces la segunda parte de la clase de hoy vamos a ver materia. Vamos a ver nuevas funciones y nuevas formas de hacer queries. Yo ya les he comentado un poquito de las cosas avanzadas que se pueden hacer con SQL. Así que vamos a ver la segunda parte de SQL de la consulta select, ya que son al final las que más les interesan a ustedes y son las más entretenidas. Em, las funciones que hemos visto hasta ahora, o los comandos que hemos visto hasta ahora, son los que se muestran aquí. El alias, que en realidad no es un comando, sino que es una forma de renombrar columnas. Y no solo columnas, también se pueden renombrar tablas y vamos a ver la utilidad de renombrar tablas más adelante. Yo ya les conté en la clase anterior más o menos cómo se hace, pero en la próxima clase vamos a ver la real potencia de eso. Tenemos el order by para ordenar el resultado, los distinct para quitar los duplicados, el top para obtener solamente una cantidad de resultados que ustedes quieran, y el fetch, que no lo hemos usado mucho, pero ya saben más o menos de qué se trata. No se usa mucho, ya, de hecho no le puse ningún ejercicio de fetch, porque es medio complicado, pero ustedes ya saben que es para hacer algo parecido al top, pero saltándose columnas. ¿Ok? Entonces cuando lo necesiten usar, que no va a ser muy seguido, lo pueden buscar y ver la sintaxis. Pero como dice aquí, SQL tiene un montón de funciones. Muchas funciones son inherentes al lenguaje SQL en sí, pero hay otras funciones que dependen de la marca o de la compañía que creó la base de datos, porque ellos agregan sus propias funciones para su propia base de datos. Entonces, algunas van a ser iguales en todas las bases de datos, otras van a ser un poco distintas, con el mismo resultado, pero distinto nombre de función. ¿Ok? Entonces, empecemos con las más sencillas, que son las funciones aritméticas. Estas funciones son las típicas de cualquier sistema, no solo de base de datos, pueden encontrarlas en Excel, eh, bueno, en las calculadoras, ¿cierto? Y sirven para las cuatro operaciones básicas, que son sumar, restar, multiplicar, dividir, más algunas más avanzadas como potencias y raíces, pero esas tienen una función especial. Entonces, las más comunes que están ahí son la suma, resta, multiplicación y división, que son solo símbolos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, por hacer un ejemplo, podríamos multiplicar el precio de un producto por 10 solo para practicar, no tiene sentido hacerlo, ¿cierto? Pero vamos a practicar. Entonces, vamos a hacer aquí ejemplos, clase 9. Clase 9 vamos a hacer. Funciones aritméticas. Ya, pero hagamos algo más que tenga más sentido. Entonces, supongamos que Donald Trump nos impone unos aranceles y tenemos que pasar esos aranceles
a los precios. ¿Ok? Nosotros estamos en Estados Unidos vendiendo nuestro producto lo más bien y de repente, ¡pum! 50% de aranceles. Vamos a ver. Vamos a los productos. Ya, entonces lo que tenemos que hacer es que al precio tenemos que aumentarle el 50% para traspasar ese arancel al consumidor final. Entonces, por ejemplo, el pan ya no va a costar 2.000, ahora va a costar más, va a costar 3.000, porque el 50% de esos 2.000 es 1.000, ¿cierto? Entonces, no lo vamos a hacer con un update, ¿cierto? Vamos a hacerlo con un select para que los datos que nos traigan sean actualizados. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar el nombre del producto y vamos a colocar el precio del producto. ¿Ok? Pero vamos a agregar una columna donde vamos a colocar el nuevo precio. Y esta columna va a ser precio multiplicado por, ¿cómo Por le el agregamos arancel, eso? 5. arancel, Eso, es 1.5. ¿Ya? Porque es el 1, que representa el 100%, más 0.5, que es el 50% adicional. Ejecutamos eso, y aquí es donde, bueno, veamos primero el resultado. Aquí están todos los resultados, ¿cierto? Donde el pan ya no vale 2.000, sino que vale 3.000. No se preocupen por ese decimal que aparece, como es una multiplicación, lo transformó, o sea, es una multiplicación de un número entero por un número decimal, entonces el resultado va a ser decimal. ¿Lo podemos transformar? Sí, pero eso no lo vamos a ver todavía, no se preocupen. Lo que les decía es que aquí, en estos tipos de columna, vemos la gracia de usar alias, porque si se fijan, la nueva columna, la que nosotros creamos, multiplicando los dos valores, no tiene nombre. Queda así como columna sin nombre. ¿Ok? Entonces ahí es donde entra el alias y podemos colocar un nombre a esa columna para que no aparezca así como está ahora. Entonces podemos colocar aquí precio actualizado, por ejemplo. Y ahí sí, ¡pum! Precio actualizado. Ahora esa columna se llama así, precio actualizado. Recuerden que cuando ejecutan un select, se crea una tabla que es temporal. Así que esta tabla temporal nosotros podemos hacerle lo que queramos. Aquí le agregamos una columna, podemos cambiar los precios, podemos cambiar los nombres, cambiar los nombres de las columnas. Nosotros podemos hacer lo que queramos con esta tabla porque es temporal y no afecta eh, los datos que están guardados. ¿Ya? El select nunca afecta los datos que están guardados. Así que no tengan miedo ahí a hacer cambios a la estructura. ¿Ok? Ahora, esta misma operación se puede hacer de otra manera, ¿cierto? Voy a copiarla. De hecho, voy a ponerle una descripción aquí. Crear una columna con un 50% adicional en el precio. ¿Ok? Em, y solamente para practicar, en vez de hacerlo con multiplicación, podemos hacerlo también con una suma y una división. Entonces sería precio más precio dividido en 2. Que es lo mismo, ¿cierto? Ambas resultados deberían ser igual. Miren, fíjense la diferencia, que en el de abajo, pese a que es una división, aparece como entero el resultado de la columna nueva. El de arriba aparece como un decimal. Ya, pero ambos son equivalentes. Acuérdense que el 50% es la mitad, ¿cierto? Así que ese de ahí representa el 50% y lo que estoy haciendo es simplemente sumar el precio original más un 50%. Y eso es lo mismo que multiplicarlo por 1.5. ¿Ok? Ya. Entonces, esas son las operaciones básicas. Son súper sencillas de utilizar. Así que no creo que tengan
problema con eso. ¿Qué más? Aquí lo que les decía, que justo en estas columnas es donde brillan los alias, porque cuando hacen cálculos con números o con texto incluso, los resultados, las columnas resultantes no tienen nombre. Entonces aquí sí vale ponerle un alias. Las columnas, en los ejercicios anteriores le poníamos nombre a columnas que ya tenían nombre, simplemente para practicar o para ponerle un mejor nombre que la que tenía la columna. Pero aquí es necesario, ¿ok? No es estrictamente necesario, pero es buena idea colocarle nombre a una columna que no tiene nombre, ¿ok? Otra función que también que es un símbolo, que es súper buena y no se le da importancia, la importancia que yo creo que tiene, es la función resto. La función resto, que es ese porcentaje de que está ahí, ese es su símbolo, devuelve lo que sobra de una división, ¿ya? Cuando yo divido, por ejemplo, 5 dividido en 2, el resultado es en números enteros, ¿cierto? Si lo hacemos como en el cuaderno, cuando ya estamos en, no sé, tercero básico, el resultado 5 dividido en 2 es 2, ¿cierto? Y nos sobra uno, ¿verdad? O 10 dividido en 3, el resultado es 3 y nos sobra uno. Entonces, la división es el símbolo que usamos anteriormente, que era este que está acá, el guión. Y lo usamos también aquí en nuestra, eh, en nuestra query, ¿ya? Ese es el símbolo de división y eso nos entrega el resultado. Pero, si queremos solo el resto, podemos usar esta función de acá, que es eh, la función, se llama resto o también le dicen en programación módulo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, con eso podemos buscar, no podemos buscar, podemos, o sea, sí, de una forma media extraña, pero podemos buscar, por ejemplo, números pares. ¿Ya? ¿Cómo sabemos que un número es par? Cuando lo dividimos en dos, nos sobra cero, ¿cierto? Entonces, podemos buscar números pares. ¿Ya? Y vamos a buscar entre los códigos de los productos, por buscar algo, ¿cierto? Un ejercicio. Entonces vamos a buscar el código, coma nombre, from productos. ¿Ok? Y ahí están todos. Entonces lo que vamos a hacer es buscar los números pares del código. Código. Para eso, lo que tenemos que hacer es que el código lo tenemos que dividir en dos, ¿cierto? Pero no nos interesa el resultado de la división. No nos interesa si 100 dividido en 250, si 101 dividido en 250, no nos interesa eso. Nos interesa solo lo que sobra, porque si sobra cero, va a ser par, pero si no sobra cero, va a ser impar. Entonces, para eso usamos la función módulo o resto, y de esa manera obtenemos una nueva tabla, o sea, perdón, una nueva columna, que va a ser un poco rara, pero se van a dar cuenta que va a tener solo ceros o solo uno, ¿ya? Porque si es cero, es par. Porque al dividirlo por 2, el resto es cero. Pero si no es par, entonces me va a sobrar uno. Entonces todo lo que está aquí con cero es par. Y todo lo que está con uno es impar. Entonces ahí yo puedo distinguir el código, cuáles son los productos que tienen un código par o impar. ¿Ok? Por supuesto le coloco nombre a la columna, algo así, para que, eh, para que la columna tenga sentido, ¿cierto? Vamos a tratar de hacer eso. No me va a resultar, debería ser con Java. Ah,
tampoco. Ya, no me acuerdo cómo hacerlo, pero se puede hacer que eh, se seleccione solo los productos que tienen Ah, pero nombre. ahí, profe, tiene que ponerle código, el código porcentaje 2 igual cero. Ah, sí. Ahí le da. Sí, es que lo que pasa es que quería usar, como ya lo tengo calculado, para no calcularlo de nuevo, quería usar la columna con su nombre que le Ah, pusimos. Pero no me resultó. Sí, es de otra forma, que no me acuerdo ahora. Pero tiene razón, lo podríamos hacer así. eh, Así. Y eso sí funciona. ¿Ya? Y ahí tenemos solo los productos que tienen código par. ¿Ok? Entonces, o sea, esto funciona, pero lo único es que tengo que hacer la división dos veces, aquí y acá. Entonces, eso es lo que no quería hacer, pero no me acuerdo cómo era. Hay que darle un alias y hacerlo una subquery, creo. Bueno, después lo podemos hacer cuando veamos subquery. No es pero ahí importante. lo otro sería borrar del select el código porcentaje 2 y el alias y Sí, dejarlo solo en el word. sí. Ahí nos ahorramos un cálculo, pero no nos aparece el resto. Bueno, tampoco nos interesa mucho. Ahí, ahí. Yo creo que ese es un mejor ejemplo. Ya, muchas gracias por la aclaración. Ya. Entonces, aquí habíamos hecho un ejercicio anterior, ¿cierto? Que era buscar los códigos que eran pares, pero era entre el 2 y el 10. Entonces, ahora con este código podemos buscar cualquier par. Así ya saben cómo hacerlo. ¿Ok? Y obviamente pueden hacerlo con cualquier número. Por ejemplo, que el código, si le colocan en vez de un 2 un 3 quiere decir que están buscando todos los códigos que sean divisibles por 3 o los divisibles por 5 le colocan un 5 ahí. Entonces quiere decir que cada vez que dividen ese número por 5 si les da cero quiere decir que es divisible por 5. 105, 110, 115, 120. Todo lo que está aquí. ¿Ya? Ahí pueden colocar cualquier cosa. Muy bien. Funciones aritméticas avanzadas. Y estas son funciones que tienen un nombre especial, no tienen un símbolo como las otras que son las básicas. Suma, resta, multiplicación, división y módulo son todas básicas. Eh, Estas son funciones avanzadas y tienen un nombre especial. La power es para hacer potencias, 2 elevado a 3, 2 elevado a 5. El round es para sacar el decimal y hacer un redondeo a algún, bueno, ahí yo le puedo indicar si es a un entero o a uno o dos decimales. El SQRT, que es la raíz cuadrada. El rand, que es un número al azar. El square, que es igual que el power, pero simplemente para elevar un número al cuadrado. Entonces no tengo que indicar eh, a qué número quiero elevar, sino que lo eleva a 2. Y el pi, que no es una función, sino que es un valor que contiene SQL con el valor de pi, que es 3,14. Y eso lo pueden usar cuando necesiten hacer algún cálculo especial con la circunferencia. ¿Ok? Que no es nuestro caso. Todas estas funciones son de SQL y necesitan una sintaxis especial. ¿Cómo son las sintaxis para funciones? Y en general, no solamente en un SQL Server, sino que en otras bases de datos, es de esta forma. Se necesita el nombre de la función que van a ejecutar y luego paréntesis. Y dentro de los paréntesis tienes que colocar los valores que la función necesita. ¿Ya? Y toda función puede necesitar un valor, dos valores o ninguno. O incluso más de dos, más de tres, más de cuatro. Depende de la función. ¿Ok? Por ejemplo, la función rand no necesita ningún valor dentro porque simplemente genera un número aleatorio. Pero la función sqrt necesita, entre paréntesis, pasarle el número al cual quiere sacar la raíz. La función power necesita dos parámetros dentro del paréntesis. El primero es el número que tú quieres elevar, la base,
y el segundo es el exponente. ¿Ya? Y así van a haber funciones con más o menos parámetros. En todo caso, cuando traten de ejecutar una función, ese SMS les va a dar una ayuda, les va a dar un tip sobre qué parámetros necesita dentro del paréntesis. Y esto no es solo para funciones matemáticas, sino que es para todas las funciones, las de texto, las lógicas y, bueno, todas las que vayamos viendo en el futuro. ¿Ok? Así que hay que tener bien claro cómo se ejecuta una función, cualquiera sea. ¿Ok? Entonces, hagamos algunas de ejemplo. Em, Estamos con el rand. Funciones aritméticas. Entonces, por ejemplo, hagamos un rand. Como el rand no es parte de ninguna tabla, entonces no necesito colocarle de qué tabla estoy sacando los datos. Select rand y listo. Y si lo ejecutan, les va a dar un número al azar. Y cada vez que lo ejecuten, les va a dar un número distinto. Ese número que ustedes les da ahí es un número aleatorio entre 0 y 1. ¿Ok? Así que es decimal. Ahí está. Ya, y lo que les decía, fíjense, si pasan el mouse encima de la función rand, les va a dar la ayuda que les contaba. Dice función integrada rand y dentro del paréntesis tiene un valor, que en este caso es opcional. Dice que es la semilla. Y retorna un float. Float significa que es un número decimal. Acuérdense que tenemos distintos tipos de números. Int, para enteros, que fue con lo que creamos casi todas no diría que todas las columnas de números en nuestras tablas, pero hay otros tipos de datos, aparte del int. Y en este caso, float es el más común para los números decimales. ¿Ok? Ya. Y dentro del parámetro, como dice ahí, pueden colocarle una semilla que es para que genere un número distinto. Por ejemplo, si le colocan un 10, les va a generar un número. Ah, este no cambia. Ahí sí. Ya, entonces, si quieren, por ejemplo, ejecutar o obtener un número entre 1 y 10, aleatorio entre 1 y 10, se puede crear una función numérica donde debería ser entre 1 y 10, sí, donde llamamos el rand, ¿cierto? Y después lo que podemos hacer es multiplicarlo por 10 para que para que el primer decimal pase a la parte entera. Y eso nos va a dar siempre, si se fijan, un número aleatorio entre 0 y 9. Si queremos que sea entre 1 y 10, le sumamos 1. Y ahí va a ser entre 1 y 10. ¿Ven? Ahí medio 10, ahí medio 1, ahí medio 5, ahí medio 9. Ya, obviamente tenemos que sacar toda la parte decimal, pero eso lo vamos a hacer eh, al tiro, con otra función, que que debería ser la round. Ya, entonces lo que podemos hacer es, por ejemplo, usar el round, esa. Ya, en esta, no me acuerdo exactamente cómo usarla, pero lo que tenemos que hacer es colocar, fíjense, tres, eh, tiene tres parámetros. La expresión, que debería ser el número, o un cálculo, luego la precisión y una función. No sé exactamente para qué el tercer parámetro, creo que podemos usar dos. Entonces probemos. Si hacemos eso, ejecutamos.
con dos decimales y con uno, ahí sí. Entonces, si se fijan, si le coloco uno aquí, me redondea el número con un decimal. O sea, el 0,15 me pasa a 2, 0,2. Si le coloco dos decimales, no va a hacer nada porque ya tiene dos decimales. Ahí está. Entonces, si el rand aquí, podemos usarlo combinado con el rand. Aquí ya, esto se pone un poco más complejo, pero si usamos un número aleatorio como parámetro, rand, así, y lo redondeamos a un decimal, y después, ahí está, y después lo multiplicamos por 10, y le sumamos 1, como el anterior, vamos a obtener un número aleatorio entre 1 y 10. ¿Ven? Ahí está. Magia. Entonces, como ven aquí, pueden usar una combinación de distintas funciones dentro de otras funciones. Lo importante es que la función esta que usan dentro devuelva un parámetro que sea compatible con el que necesita la función de afuera. Ya, en este caso round necesita como primer parámetro la expresión que puede ser un número decimal y justamente el rand devuelve un número decimal. Así que son compatibles. Pero no pueden colocar ahí, por ejemplo, en el round una función que les devuelva un texto, porque no se pueden eh, redondear textos, ¿cierto? Tiene que ser un número. ¿Ok? Bueno, quizá estoy complicando demasiado. Vamos con otra. Vamos con el power. Entonces el power lo que hace es, si pasamos el mouse por encima, ahí está, aparece, no me aparece, no quiere aparecer. Sí, no me apareció. Ah, porque me falta el select, quizá. Ahí está. Dice, función integrada power necesita como primer parámetro una expresión, o sea, el número, y como segunda parámetro es la potencia, que debe ser un número que puede ser decimal. Float, dice ahí. Ok, y abajo dice la función power requiere dos argumentos. Entonces, como les decía, primero la base y el segundo es la potencia. Entonces, si colocamos 10,2, y eso nos va a devolver 100, porque 10 al cuadrado es 100. 10 elevado a 3 nos va a devolver 1000, porque 10 al cubo es 1000. Ahora, esto lo podemos usar también con columnas, una columna numérica. Por ejemplo, podemos buscar el código de producto, de la tabla de producto. Y lo podemos pasar en el Power y nos va a dar el cubo de el código de producto. Cubo del código. Ahí. ¿Ok? Que igual no tiene sentido, pero es para que vean cómo se puede combinar columnas con funciones. Ya, lo importante es que las funciones le puedes, o sea, las funciones necesitan ciertos argumentos, ciertos parámetros que pueden ser números, pero como son números, tú les puedes pasar columnas que sean numéricas, como en este caso con el Power. Eso es lo importante. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Está, No, está muy complicado. un error de sintaxis, así que estoy viendo. Mm. Ya, por si acá esto de aquí que yo les puse con el round y con el rand, no le hagan mucho caso, es un ejemplo nomás, pero quizá era muy complejo.
Lo importante es que eh, interioricen cómo ocupar funciones. Sí, eso al final es lo importante. Después vamos a ver que con las funciones de texto, esas sí las van a ocupar harta, son más interesantes que las de número. Y estas no las van a ocupar mucho. Ok. eh, sigamos. Ah, nos faltó si quiere select, la función, que en realidad no es una función, sino que es función. Ah, sí, es función. Ahí está. Si quieren el número pi, lo pueden hacer con un select también, como función. ¿Ok? Ya. Ok, esto es todo lo que vimos recién. Esto es la explicación de la función power, ¿cierto? Que necesita dos parámetros, lo vimos también. El primero es la base, el segundo el exponente y retorna un valor. Dice expression type, no dice qué tipo es. Esto es más interesante, funciones de fecha. Ya, existen muchas funciones para fecha, em, pero hay algunas que son las más importantes y las que van a usar más recurrentemente y que ahora sí podría ser mucho más interesante para nuestra base de datos. Vamos viéndolas eh, una por una. Tenemos la getDate, que devuelve simplemente la hora y fecha actual. Es súper usada con los insert, ¿ya? Porque en general cuando hacemos un insert, o cuando no nosotros, pero cuando hacemos por ejemplo, cuando van al supermercado y compran algo, en la boleta les va a aparecer la fecha en que compraron, que fue una fecha generada justo en el momento en que ustedes pagan. Pero esa fecha también se va a ir a la base de datos para crear un registro de esa boleta. Esa fecha no se agrega desde el sistema que tiene la cajera, sino que cuando llega a la base de datos, es la base de datos la que genera esa fecha. ¿Ya? Porque la cajera puede tener su computador con la fecha cambiada, puede haberse atrasado el reloj, ¿cierto? Puede haber cualquier problema. Entonces, para cerciorarse de que ese insert quede bien, el servidor donde está la base de datos es el que genera la fecha, porque ese servidor debería tener la fecha correcta siempre. ¿Ok? Entonces, para eso se usa el getDate. Ejecútenlo y vean lo que les devuelve. Entonces, hacen un select getDate. ¿Ya? Y lo que les devuelve es la fecha de su computador. Y eso es todo. ¿Ok? Más interesante que eso son funciones que podemos ocupar con nuestra base de datos. Por ejemplo, el day. Si hacemos una función day, si se fijan aquí, necesita una fecha. Ahí dice expression daytime. Entonces lo que le podemos pasar entre paréntesis es una fecha. ¿Y de dónde sacamos una fecha? De las boletas. Ahí. Entonces si lo ejecutan, les da, para cada una de las fechas dentro de la columna, les da un numerito que representa el día dentro del mes. Solo el día. Entonces pueden buscar aquí eh, select fecha, el día, y le ponen un alias, día del mes. Ahí. Entonces, si se fijan, lo que trae ese día del mes, esa función day, es ese numerito que está ahí, 5 7 el 9 el 12 que corresponde al día. En este caso, el mes de noviembre. ¿Ok? De la misma forma pueden traer, por ejemplo, el mes, y sería exactamente igual. Le pasan la fecha entre medio y ahí está el mes. Y obviamente pueden traer también el año de la fecha. Ahí está.
Entonces ahí, con este select, separamos la fecha en 3 columnas. Una para el día, una para el mes y otra para el año. Y le podemos dar alias a cada una. Ups. Ahí está, ahí está. La primera columna es la fecha y las siguientes 3 en la misma fecha, pero separada en mes, año y día. Ya, ¿dudas? ¿Preguntas? Estas funciones son más interesantes porque aquí, como preguntaron delante, si queremos obtener las compras que fueron de la primera quincena, ya no tenemos que hacer un menor igual que la fecha completa. ¿Se acuerdan? Que era un ejercicio. Vamos a anotarlo aquí. Compras de la primera quincena del mes. Entonces hacíamos lo siguiente. Tendríamos el número, la fecha, desde las boletas, donde la fecha sea menor que o igual que, y ahí poníamos un texto que era 2023, 11, 15. Eso, y eso nos traía la primera quincena. No, era al revés, que era menor. Ahí. Entonces, dijimos que eso o sea, servía para el ejercicio, pero no era lo correcto porque si tuviéramos fechas en otro mes o en otro año, no nos iba a traer esos resultados. Entonces, ahora, para que esos resultados pertenezcan a cualquier mes de cualquier año, podemos reemplazar fecha menor o igual que por un day de la fecha, y eso tendría que ser menor o igual a 15. Ahí. Y eso me va a servir para cualquier año y cualquier mes. ¿Ok? Entonces con esta función ya tenemos un ejercicio al que la podemos aplicar. ¿Dudas? ¿Preguntas? Quizá voy muy rápido con los ejemplos. Trato de darles un minuto ahí para que ustedes lo puedan hacer también. En todo caso, después al final de la clase les voy a mandar todo el código que estamos aquí. De hecho, lo voy a guardar al tiro por si acaso. ¿Dónde lo dejamos? Aquí. Sí, aquí. Datos. Y aquí le vamos a poner un momento. Aquí está. Ejemplos, clase 9. Ahí. Ok, ya, sigamos. Porque hay más funciones de fecha. Ya, aquí tenemos las básicas para separar la fecha en distintas partes. Tenemos el datepart. El datepart lo que hace es devuelve una parte de la fecha ingresada. Y tenemos un montón de opciones. Es parecido al anterior, por ejemplo, para el day y el month, pero esta vez sirve para cualquier cosa. ¿Ya? Y tenemos todos los dateparts que queramos sacar aquí en la tabla que está a la derecha. Podemos sacar el año, en qué trimestre, el mes, el día del año, el día, creo que esté dentro del mes, la semana, el día de la semana. O sea, si el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, la hora, minuto, segundo, milisegundo, exacto, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y esto es como una función genérica para que devuelve una parte del año. Echémosle una mirada, entonces, al datepart, ups, ahí está. Entonces, hacemos un select, datepart, ¿de qué? De la fecha. Entonces tenemos que traerlo, primero
va lo que queremos sacar y después va la fecha. Ese es el orden. Entonces, lo primero, el primer parámetro es la parte de la fecha que queremos sacar. Supongamos que es ¿qué vamos a sacar? El weekday, ese. Weekday. Ya. Queremos sacar el weekday de la fecha. ¿Ok? Nos falta aquí el from boletas. Ahí sí. Entonces, eso de ahí nos va a dar un número entre el 1 y el 7 que corresponde al día de la semana. Más día de la semana. Ahí está. Entonces, si es 1, es lunes, ¿cierto? Si es 7, es domingo. Ya, obviamente en el sistema igual podríamos sacar el nombre del día de la semana, pero generalmente está en inglés, así que no les va a devolver lunes, martes, sino que les va a dar Monday o Tuesday. Y como estamos trabajando en español, eso quizás no sea el resultado esperado. De todas formas, después podemos ver cómo cambiar eso. Ok, veamos otro. Select date part. Y ahora traigamos otra cosa. Por ejemplo, eh, día del año. Day of year. Day of year. De la fecha. Día del año. Falta la tabla. Ahí. Si lo ejecutamos, nos trae el día dentro del año. O sea, de 1 nos devuelve un número de 1 a 365, que es 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Entonces el 309 debe ser el primero o el 2 de noviembre. ¿Ok? Y así pueden traer cualquier cosa. No sé si podemos traer la hora de esta fecha, porque la fecha no tiene tiempo. Pero veamos si se puede, si devuelve algo. Sí, si devolvió 0. No tiene hora. Así que seguramente lo que devuelve es que ese día está en las 12 de la noche, 00000000. Así que si sacan la hora, minutos, segundos, les va a devolver puros ceros. ¿Ok? Pero esa es la forma de obtener la hora. ¿Ok? Yo no sé si estas abreviaciones funcionan igual. Veamos. Day of Year. Acá, si coloco DI, ¿funciona igual? Sí, sí funciona. Entonces pueden colocar el DI o Day of Year. Y les va a funcionar igual. O sea, lo que está acá equivale a lo mismo que está en su abreviación aquí al lado. ¿Ya? Pueden colocar cualquiera de los dos. El nombre de lo que quieren sacar o la abreviación. Y les va a funcionar igual. Ok. ¿Dudas? No por acá. Muy bien. Ya. Y esta función igual es bien utilizada porque lo que hace el dateAdd, lo que hace es agregar tiempo a una fecha. ¿Ya? Por ejemplo, pueden agregar un día, una hora, una semana, un año. ¿Ya? ¿Cómo funciona? El dateAdd necesita tres parámetros. El primero es la unidad de tiempo que ustedes quieren agregar. Año, mes, día, etcétera. El segundo es la cantidad de ese tiempo. 1, 2, 3, etcétera. Y lo tercero es la fecha a la que quieren agregarle esa cantidad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren agregarle un mes a la fecha que tienen en la base de datos, que es solo de noviembre, entonces colocan dateAdd, mes, que es month, ¿cierto? Después le colocan 1, porque es un mes el que quieren agregar, y por último la fecha de la tabla. ¿Ok? Y eso les va a devolver una nueva columna donde
tienen ahora las fechas en diciembre en vez de la original que es noviembre. ¿Ok? ¿Para qué sirve eso? Por ejemplo, eh, si están, sí, no sé, un contrato. Alguien tiene un contrato que finaliza el 31 de diciembre y ustedes le quieren extender el contrato por un año más, entonces le hacen un date ADD de un año, ¿cierto? Hagamos ese ejemplo. Vamos a colocar primero en la fecha original, fecha original, y después vamos a crear una nueva columna con el date ADD. Dijimos que le vamos a agregar un año. Entonces sería, la unidad sería año, ¿cierto? Year. La cantidad sería 1. Y luego la fecha que queremos cambiar. Y todo viene, vamos a colocar nueva fecha. Todo viene de, de boletas. Y aquí va a funcionar pese a que me equivoqué en los alias y le puse con comillas simples, no con comillas dobles. Pero funciona igual. Pero no es lo que, no es lo ideal. Ahí está. Voy a colocar esto aquí y esto acá. Ups, ups. Ahí está. ¿Ok? Entonces esa es la manera de utilizar el date También lo pueden usar en un update para cambiar la base de datos. No es necesario usarlo siempre en un select. Pueden cambiarlo para realmente extender un contrato, usar un update con el date y les agregue un año. Otro caso de uso sería extender el tiempo en préstamo de un libro en una biblioteca o extender la fecha eh, de pago de, no sé, de cuentas bancarias, cosas de ese estilo. Ok, ¿dudas hasta aquí? Nos quedan un par de minutos todavía. ¿Vamos bien? Por mi parte, profe. Ok. Y tenemos después las funciones de texto. Pero eso las voy a dejar para la próxima clase, ¿ya? Lo que quiero mostrarles ahora es una guía de ejercicios que es para justamente lo que vimos hoy. Obviamente no van a poder hacerla completa porque nos falta todavía materia, pero pueden empezar a trabajar en la parte por lo menos de fechas o numéricas. ¿Ok? Y esa es... No, esta es la guía 1. Esta es la guía 1. Esta es guía ejercicio 2. ¿Ok? Entonces, en esta guía de ejercicios 2 tienen más ejercicios para aplicar las nuevas funciones. Tienen 15 ejercicios, no son tantos, pero son más difíciles. ¿Ok? Obviamente van aumentando en dificultad, donde los primeros son más fáciles que los últimos. ¿Ok? Y aquí hay algunos que van a poder hacer y otros que no, todavía. Por ejemplo, este de aquí, no sé si pueden hacerlo porque es de texto. Este sí, porque calcula el IVA y eso ya lo vimos. Eh, este también, porque es de fechas. Este igual, pero creo que el resto no. Sí, porque este es un nombre más largo, entonces ya va a ser con otras funciones que no hemos visto todavía. Pero algo pueden avanzar. ¿Ok? Así que les voy a mandar esta guía de ejercicios. Y para que trabajen, para que tengan algo para trabajar el fin de semana. ¿Ok? Para que sigan practicando, que eso es lo importante. Ingrid quiere más y más ejercicio, yo la veo. No, es que consigo que
tenemos hartas cosas que hacer el fin de semana, así que no, Pero tienen que priorizar. Primero base de datos, después el resto, ¿cierto? cierto. Base de datos aquí, después los hijos, la casa, el trabajo. todo. No, sí, hay que hacer la tarea, las tareas que están en la, ¿cómo se llama? Ahí también, Es así, en el sitio. ahora, exacto. Pero esas son fáciles. No, pero es que ahora ya tenemos más forma, ¿cómo se llama? Más conocimiento, Sí. así que ahora hay que se pueden hacer para empezar a trabajar. Sí, porque las que del sitio son puros select, entonces Sí. necesitaban aprender esto primero. Ujú. Ya. Eso, muchachos, estamos en la hora. Yo les voy a mandar la materia al tiro y para que puedan trabajar en el fin de semana. Y nos veremos bueno, la próxima semana. Nos quedan solo 3 clases, así que de No, aquí va a ser puro ejercicio en lo que nos queda. ¿Ya? Gracias. Estamos entonces. Nos chao, vemos. cuídense. Nos vemos. Chao. Chau, Chao a chau. todos. Chao, Javier. Estés bien. La profe. Chao, chao. Chao, Víctor.